estar en comunicación con ustedes. Laura está de licencia, por lo tanto, deseamos que las disfrute intensamente. Amigos, voy a dar lectura a algunas conceptualizaciones vertidas hace tiempo con respecto al tema del agro, un tema que, por cierto, hablando en una radio del interior, hablando para un departamento como es el departamento de Paysandú, sin perjuicio del alcance global que tenemos a través de la tecnología de Internet, es un tema de suma importancia para todos. Pero por lo que vamos a leer, advertiremos que este tema es un tema importante para todos los uruguayos, tanto para la gente que vive en el interior del país como para los citadinos. Es muy oportuna la lectura por cuanto la Asociación Rural de Soriano ha invitado a los 23 precandidatos a la presidencia de la República a que expongan en ese ámbito empresarial, ¿verdad? Y nosotros, a través de esta comunicación, porque no hemos recibido una invitación específica, sino que fue una invitación genérica, le estamos diciendo a la Asociación Rural de Soriano que aceptamos la invitación, queremos estar incluidos dentro de la lista de los 23 precandidatos para hablar de este tema. Pero lo prometido, vamos a la lectura de estas conceptualizaciones que yo les decía eran tan importantes. Los países capitalistas dependientes existen porque hay un grupo de países capitalistas dependientes y viceversa. Los primeros han fundamentado su proceso de desarrollo económico en la explotación imperialista de los segundos. Al mismo tiempo, el estancamiento y el retroceso económico de los países explotados son un producto directo de la relación de explotación mencionada. Naturalmente, la historia de la expansión capitalista mundial muestra cambios en las formas de la dependencia. Así, a la dependencia predominantemente comercial siguió luego una dependencia industrial y posteriormente la dependencia financiera, característica de la fase superior del proceso de expansión capitalista a nivel internacional. Esto no significa necesariamente la sustitución de unas formas por otras, ya que lo más frecuente ha sido la superposición de las mismas. En la mayoría de los países de América Latina se registra la existencia simultánea de las tres, y en la base de estas formas de dependencia que responden a la polarización internacional ya definida, funciona un esquema de división del trabajo que supone el papel de productores industriales para los países centros o independientes y el papel de productores primarios para los países explotados o dependientes. Amigos, esto es lo que se llama la asignación de roles a través de la imposición imperialista. Ahora bien, ¿saben quién decía esto? ¿Están sentados? Lo decía Danilo Astori en un librito que se llama Latifundio y crisis agraria en el Uruguay, año 1970. Y está correcto lo que decía. Es absolutamente así. Nosotros lo venimos diciendo en nuestras audiciones. Se nos impone la condición de reprimarización, palabra que utilizamos siempre y que significa ustedes tienen que producir la mano de obra, tienen que producir la materia prima, ustedes tienen que ser productores primarios, productores de materia prima, y los países centrales, los países que han adelantado en materia tecnológica, en materia industrial, tomarán
esa materia prima que viene de América Latina y tendrán entonces industrias avanzadas con mano de obra calificada y bien retribuida. En otras palabras, ustedes, latinoamericanos, uruguayos, van a producir palos, van a producir soja, van a producir carne, y luego esa materia prima se exportará a los países centrales, y si la industria es altamente contaminante y necesita mucha agua, que es un recurso estratégico referido a la vida, emplazaremos las industrias contaminantes en zonas francas, exentas de impuestos, prácticamente en territorio extranjero, bajo formas jurídicas de contratación que avasallan la jurisdicción del país, la función legislativa y la función administrativa. Ustedes seguirán siendo colonias, seguirán siendo explotados, seguirán siendo productores de materia prima, y los países centrales, y fundamentalmente las corporaciones con sus casas matrices en los países centrales, seguirán teniendo pingües ganancias a costilla del deterioro social, cultural, económico de los países recontra subdesarrollados, como está pasando actualmente. Pero voy a seguir dando lectura a estas conceptualizaciones certeras, porque acá hay una cosa muy importante. Este señor, que en la década del 70 era un hombre maduro, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, a lo largo del tiempo logró la verificación empírica, logró que los hechos demostraran que estas conceptualizaciones eran acertadas. Lo que no teníamos en cuenta es que este señor se iba a vender a ese capital transnacional, y que cuando llegara a gobernante, como llegó en el día de hoy, todo esto que criticaba en la década del 70 y que motivaba un discurso por lo cual los jóvenes salían a pelear y morían, que cuando fuera viejo llegara como viejo traidor y mentiroso a ser instrumento de estas transnacionales que criticaban. Por eso le tenemos que decir que es un mentiroso, por eso le tenemos que decir que es un traidor, por eso le tenemos que decir que pesa sobre su conciencia muchas muertes. Este tipo de lectura la tiene que tener muy presente el fraude amplista actual, porque el fraude amplista actual, en base a este tipo de lectura, que lo puede buscar en cualquier librería de libros antiguos, entiende por qué el doctor Salle, con todo acierto, no puede llamar jamás a este fraude, a este conjunto de traidores y travestidos ideológicos frente amplistas. Son fraude amplistas. Llevaron la mentira, la estafa intelectual a su máxima expresión. Pero vamos a seguir porque se nos viene la expo activa y vamos a seguir viendo lo que decía este hombre con respecto a la situación jurídica de la propiedad de la tierra en el Uruguay, y que ahora, en virtud de sus políticas apátridas, involucra también el agua. Vamos entonces a seguir la lectura, que está muy interesante. En efecto, como ya se ha dicho, en la base de las relaciones de dependencia subyace un esquema de división internacional del trabajo que reserva la industrialización para los países centros o independientes. Quiere decir que dicha industrialización se ha constituido así en una de las condiciones esenciales de la independencia económica. Y de la misma manera, la producción, exportación de productos primarios es uno de los requisitos básicos de la dependencia. Correcto. Astori, usted tenía razón. Pero usted en la actualidad, junto con el presidente Vázquez, que se dice de izquierda, que se dice socialista, debió aclarar socialista Fabiano, cuyo escudo es el lobo con piel de cordero, y estos viejos son el lobo con piel de cordero, estos viejos son los instrumentos de las corporaciones para que, disfrazados de izquierda,
profundicen, agudicen e intensifiquen esta situación de dependencia producto de la reprimarización del país, producto de que el país esté involucrado en la forestación y en la producción de soja, por ejemplo, a través de un sistema de pocos productos intensamente explotados para surtir de materia prima a los países centrales, a los países independientes. Es decir, la división del trabajo a la que hacía referencia Astori en la década del 70 ha sido absolutamente profundizada, intensificada por él mismo a esta altura de la vida, cuando ya le queda poco tiempo. Pero seguimos la lectura, porque tiene otras conceptualizaciones muy, pero muy precisas y descriptivas de la situación actual, pero profundizada. Pero ello no debe impedir advertir que la actual estructura del agro frustraría cualquier intento en esta materia, y que esa es una de las razones fundamentales por las que se califica a dicha estructura como un pilar básico del capitalismo dependiente vigente en el país. Se está refiriendo, señores, ni más ni menos que a la estructura jurídica de propiedad de la tierra. Y en este tema, Astori, Vázquez, Mujica, el hombre que integró movimiento armado, que mató, secuestró, robó y rapiñó para tener elementos económicos para revolucionar la estructura propietarística del medio de producción tierra, fueron los que, lejos de llevar adelante esa revolución, lejos de llevar adelante aquella tan ventilada reforma agraria, hicieron la más perversa contrarrevolución agraria de la historia del país, porque lograron la acumulación brutal de grandes espacios de tierra, de grandes latifundios, en manos de corporaciones extranjeras. Es decir, acumulación y extranjerización, la más perversa expresión del colonialismo. Yo los acuso de ser los más perversos colonialistas de la historia del país. A ver si les entra en la cabeza a los fraudeamplistas, a ver si razonan, a ver si leen estas bases fundacionales que tuvo esta fuerza política en la década del 70 y lo comparan con la situación actual que vive el Uruguay. Responsabilidad de individuos como Mujica, Astori, Vázquez, Vergara, Martínez, Carolina Cose, Andrade, el Partido Comunista Uruguayo, los tupamaros uruguayos, aquellos de Patria para Todos o para Nadie, trabajando para la acumulación de los extranjeros, la acumulación de los imperialistas, de las grandes corporaciones, de la explotación agroquímica del campo, a costilla del envenenamiento de todo el país, porque nos tienen con ese sistema de producción a todos los uruguayos enfermos con agua contaminada por las grandes corporaciones fusionadas de la química, como es la fusión Bayer-Monsanto. Claro que voy a ir a la extractiva, pero le voy a ir a preguntar a estos empresarios del campo qué vamos a hacer para salvar a los uruguayos de la enfermedad y de la muerte. ¿Qué tipo de cambios en el modelo productivo vamos a implementar para que la gente que está hacinándose en la periferia de las ciudades, en los asentamientos, que tienen que tomar el agua podrida que les da Machado a través de la mala gestión de OCE, pueda volver al campo con muy buena retribución? Ustedes están preocupados por la rentabilidad de sus empresas. Yo estoy preocupado por los 2/3 del país que está viviendo en situación de aflicción económica y espiritual. Yo no voy a ir a contestar preguntas. Yo le voy a ir a preguntar a los empresarios, a las corporaciones, ¿qué van a hacer con el contrato Coimero-REUPM? ¿Van a seguir contaminando el agua? ¿Van a seguir con este modelo productivo que nos lleva el glifosato a tomarlo, a beberlo? Esa va a ser mi posición.
Claro que voy a ir a la exportiva, pero más que a contestar preguntas, voy a realizarle preguntas al empresariado. Le voy a preguntar a las corporaciones como Cargill, ¿hasta cuándo nos va a seguir envenenando? Voy a continuar con la lectura de este señor, para que ustedes vean lo que ha sido la estafa intelectual, la mentira, la traición. La única alternativa posible es entonces la de un cambio profundo y generalizado en toda la estructura económica del país, empezando por la eliminación de los mecanismos de dependencia que mantienen a dicha estructura enteramente condicionada por el imperialismo. 160 años atrás, Artigas concebía el problema en esos términos. Y como ya fue dicho antes, su derrota, lejos de invalidar la alternativa revolucionaria y popular del cambio, sigue confirmando cada vez más, con mayor fuerza, que ese es el único camino posible. Danilo Astori, 1970. Danilo Astori, 2017. Gestionando y firmando, o mandando firmar junto con Vázquez, el contrato ROU-UPM. Alentando la forestación. Alentando que una empresa, una multinacional, una corporación, se instale en zona franca, exenta de impuestos. Nos mintieron. Dos viejos mentirosos que en Pueblo Centenario nos subestimaron a todos los uruguayos. Nos trataron como discapacitados mentales. ¿Verdad que los empresarios uruguayos tienen las mismas condiciones que UPM? Le preguntó el lobo con piel de cordero al viejo mentiroso, al viejo que tenía estas conceptualizaciones en la década del 70. Y el mentiroso, con total desparpajo, con cara de piedra, faltando el respeto, con absoluta carencia de vergüenza, le dice: por supuesto, tienen las mismas condiciones. Y yo grito en la radio felicidad a los cuatro vientos, ¡viejos mentirosos! Díganme qué empresario tiene un tratado de inversión como lo tiene UPM, el tratado de Finlandia, que bien que el Frente Amplio no lo quiso votar, pero mandaba a los blancos a votar, y los blancos se prestaron, como siempre, para hacerle el mandado al fraude amplio, como lo hicieron con el nuevo Código del Proceso Penal, que ahora están sumamente arrepentidos. Pero esa es harina de otro costal. Y seguimos con el tema. Y yo le pregunto a estos dos viejos mentirosos, ¿tienen contratos de inversión los empresarios uruguayos por los cuales, si tienen un conflicto, interviene un órgano arbitral de la ONU, como establece el contrato de inversión ROU-UPM? ¿Y tienen la posibilidad de una cláusula de estabilidad tributaria que confisca la función legislativa del país y que hace que sea una reverenda mentira la de los corruptos del PIT-CNT, que dicen que pague más el que tiene más y piden aumento de impuestos, sabiendo perfectamente bien que esa modificación legislativa de aumento de impuestos no se le puede aplicar a la multinacional porque hay un contrato de inversión que establece la cláusula de estabilidad, por la cual si se modifica la fotografía del esquema tributario que existía al momento de la firma del contrato, nos llevan al CIADI y nos reclaman, como nos está reclamando Aratirí, miles de millones de dólares, y que por eso el presidente Vázquez se afana en no mostrarnos dicha demanda. Nada de eso tiene un empresario uruguayo. Y finalmente, un empresario uruguayo está en una zona franca produciendo, exento de una cantidad de impuestos. ¿Cómo nos pueden tomar el pelo de esta manera? ¿Cómo nos pueden faltar el respeto de esta manera? ¿Cómo pueden mentir de esta manera tan obscena, tan grotesca? ¿Cómo pueden subestimarnos de esta forma, amigos? Yo sé que todos ustedes están pensando algo que es absolutamente real, que es absolutamente lógico. El fracaso del socialismo real en el mundo. Sí, señores, la tragedia del fracaso del socialismo real. La tragedia de que esos socialistas que hicieron fracasar el modelo hayan sido los conductores, hayan sido tan mal nacidos, tan mal paridos, tan corruptos, porque la tragedia del fracaso ha sido la consolidación de un sistema capitalista mucho más perverso que el que existía en la década del 70, amigos. Permítanme, en aras de manejar datos fidedignos, un estudio de la Universidad de Zúrich
reveló que un pequeño grupo de 147 grandes corporaciones transnacionales, principalmente financieras y minero-extractivas, en la práctica controlan la economía global. 660 individuos y 147 corporaciones controlan la economía mundial, dice esta investigación de la Universidad de Zúrich. No es una universidad cubana, no es una universidad de Corea del Norte, es la universidad del centro banquero, es la universidad donde está asentado el Banco Internacional de Pagos en Basilea, Suiza, de donde emergen todas las normas banqueras para precisamente profundizar este dominio absoluto, total, que tiene la élite global con respecto al resto de la masa, de la población mundial. Dice este informe: encontramos que las corporaciones transnacionales forman una gigantesca estructura como corbata de lazo y que una gran parte de los flujos de control conducen a un pequeño núcleo muy unidos de instituciones financieras. Este núcleo puede ser visto como un bien económico, una superentidad que plantea nuevas cuestiones importantes, tanto para los investigadores como para los políticos responsables. Bauch explica que el estudio, fue uno de los que hizo el estudio de la Universidad de Zúrich prueba que un pequeño grupo de compañías, principalmente bancos, ejerce un poder enorme sobre la economía global. El trabajo fue el primero en examinar un total de 43.060 corporaciones transnacionales. La telaraña de la propiedad entre ellas estableció un mapa de 1.318 empresas como corazón de la economía global. El estudio encontró que 147 empresas desarrollaron en su interior una superentidad controladora del 40% de sus riquezas. Todos poseen parte o la totalidad de uno y otro. La mayoría son bancos. Las 20 top, incluido Berkeley y Goldman Sachs, pero la estrecha relación significa que la red podría ser vulnerable al colapso que no se ha dado. Menos de 1% de las empresas fue capaz de controlar el 40% del total de la red. Amigos, esto que les acabo de describir tiene un nombre. Ese nombre largo, a muchos los hace reír: cleptocorporatocracia, el poder de las corporaciones en el siglo XXI. Y Uruguay es laboratorio del poder de las corporaciones. Y ese laboratorio no lo hizo lo que antes se llamaba la derecha, no lo recreó el Partido Colorado, el Partido Nacional. Colaboraron, sí, porque son colaboradores del Frente Amplio, porque saben que el Frente Amplio se transformó en el Fraude Amplio y gobierna para esas corporaciones, y todos quieren hacer buena letra con esas corporaciones. Todos van a ir a la Asociación Rural de Soriano a prometerles a los empresarios del agro, con ese modelo productivo que nos envenena, el oro y el moro. El único que va a ir a Soriano a decirles: señores, ustedes no pueden seguir produciendo de esta manera, porque produciendo de esta manera, primero, nos están matando. Segundo, están beneficiando a las grandes corporaciones imperialistas, a las grandes corporaciones que les importa un bledo la vida de los habitantes del tercer mundo, que lo único que les importa es el balance final. Tenemos que ser laboratorio pionero en la revolución de la producción agraria. Tenemos que ser pionero en una forma de producción inclusiva, que traiga a la gente al campo, pero que la traiga en condiciones dignas, que sea atractivo. Claro que es un gran desafío. Claro que muchos van a decir: no se puede, el modelo ya fracasó. No, yo no estoy proponiendo el modelo que fracasó. Yo estoy proponiendo que en todo caso juntemos las neuronas de todos nosotros para crear un modelo alternativo a este, porque este, ¿sabe qué trae? Este trae enfermedad y muerte, y ya está comprobado. Ya está absolutamente comprobado. Si miramos los balances de la clínica COR, propiedad del presidente de la República, vamos a ver que esa clínica, en función de que este modelo enferma mucho, gana mucho. Ahora, ¿saben qué? Yo no tengo una clínica dedicada a paliar el cáncer. A mí lo que me interesa es que mi gente
no contraiga el cáncer, porque se sufre mucho. Ver 10 meses como lo vi yo a mi hermano, que además era un catedrático de la salud, diciendo se me va quemando un circuito, se me va quemando otro circuito, se me va quemando otro circuito, hasta que llegó un momento que no podía levantar los párpados del ojo. Duele mucho y por eso fundamenta este tipo de discurso. Me decía mi señora recién, pero entonces vos no vas a ir a la Expoactiva a dar un discurso, vos vas a ir a pelear. Y le decía, si es necesario voy a ir a pelear. Y desde ya le digo, admito el abucheo, admito el chiflido, admito hasta, si se quiere, el tomatazo. Ya de ahí para adelante no, ya de ahí para adelante es agresión. Estoy seguro que soy el único candidato que tiene este discurso. Estoy seguro que los otros 22 les van a ir a prometer a las corporaciones, porque de eso se trata, a las grandes corporaciones que vinieron a forestar, a las grandes corporaciones que vinieron a hacer negocios con la celulosa a través de contratos coimeros. Por supuesto que voy a aceptar la invitación, por supuesto que voy a ir con mucho gusto. Ahora voy a ir a plantear que este país necesita un cambio. Ustedes me dirán, ¿tendrá gente en la ciudad que a través del sistema asistencialista perverso implementado por el fraude amplio, que le ha confiscado la autoestima a los jóvenes, que le ha confiscado el hábito de trabajo, que los ha acostumbrado al método extorsivo de las prestaciones del Estado a su favor, sin pedirle nada a cambio, logrará que estos individuos que reciben plata del Estado para que los voten, vayan al campo y se agachen a carpir la tierra? Yo sé que ustedes tienen una cantidad de peros al respecto, pero yo les tengo que decir lo siguiente, amigos. El desafío es un desafío de vida o muerte. Aquí no está en juego temas menores. Aquí está en juego que si seguimos con la situación de este país, con el esquema, con el modelo productivo de este país, si seguimos financiarizando el país, si seguimos dejando que las corporaciones financieras y las corporaciones agrarias vengan a hacer sus pingües ganancias, nosotros vamos camino a Honduras, como bien dijo Mario Lallera. Voy a reivindicar a Mario Lallera una vez más. Vamos camino a Honduras. Y yo le pregunto una cosa, ¿ustedes quieren que los candidatos a la presidencia vayan a Soriano a prometer que van a hondurizar el país? Bueno, si quieren eso, voten a ellos. No me voten a mí, no me importa si no me votan. Pero yo no quiero que Uruguay se convierta en Honduras. Y si seguimos estos modelos, y si seguimos lo que promete la Calle, Larrañaga, Talvi, Sanguinetti, Mieres, todos los otros candidatos, vamos camino a Honduras, después a no quejarse. Y si tenemos 2 homicidios por día, amigos, ustedes tienen que tener la suficiente capacidad de abstracción, que seguramente la tiene la mayoría del pueblo uruguayo, no cabe la menor duda, que es consecuencia del modelo, que es consecuencia de la exclusión, que es consecuencia de la bancarización obligatoria, que es consecuencia de que se está gobernando para las grandes corporaciones. Y están gobernando para las grandes corporaciones estos tipos, estos caraduras, que en el 70 tenían el discurso que yo les acabo de leer. Y que lo más coloso es que era real. Falló la alternativa, sí, por desgracia falló la alternativa, pero lo que también falló es el sistema. Ese sistema que se proclama triunfador, triunfa, ¿saben qué? A costilla de que nos enferma y nos mata. Para el 2025, amigos, para el 2025, cada ser humano tendrá promedialmente en el planeta Tierra por año acceso a 667 metros cúbicos de agua. En 1940 tenía acceso a 3.547 metros cúbicos por habitante por agua. Vamos camino a la sequía. Si además de ir camino a la sequía, vamos camino, como ya está, a la contaminación total, vamos camino a la autodestrucción. Yo no soy el candidato que va a alentar la autodestrucción. Yo soy el candidato que alienta la salud y la vida. Gracias, amigos. Hasta el próximo lunes.